Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier y en esta oportunidad vamos a reiterar la explicación sobre cómo formular una competencia educativa. En el desarrollo de este módulo hemos estado repitiendo de cuáles son los elementos o los componentes de una competencia educativa. Una competencia educativa es lo que anteriormente se trabajaba con objetivos de aprendizaje. En este caso, las competencias bajo el enfoque de competencias, en el marco del diseño curricular bajo ese enfoque, en una competencia denota cuatro elementos fundamentales, cuatro componentes fundamentales. Una es la acción, el otro es el objeto, también la finalidad y la condición de calidad. Bajo ese criterio, nosotros utilizamos la taxonomía de Bloom para utilizar el verbo, porque el verbo tiene que responder a uno de los tres tipos de saberes. Existen tres tipos de saberes: el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. El saber conocer a nivel cognitivo, el saber procedimental, que es del saber hacer, y el saber actitudinal, que es el saber ser. Entonces, en este ejemplo vamos a poder observar estos cuatro elementos. Mínimamente tiene que tener una competencia para ser llamadas de esa manera: acción, objeto y condición de calidad. Pero veamos el ejemplo. En este caso iniciamos con el verbo: diseñar el puesto de trabajo para asegurar la productividad del trabajador basado en los principios de ergonomía y economía de movimiento. En este caso, esta competencia corresponde a un nivel de organización administrativa dentro de una entidad, dentro de una empresa, dentro de una universidad. Entonces, en este ejemplo es que vamos a diseñar un puesto de trabajo para asegurar la productividad del trabajador. Y esto, el criterio de calidad, es basado en principios de ergonomía y economía de movimiento. Es fundamental que esta competencia tenga los cuatro elementos o los tres mínimos que hemos señalado. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos con los tres principales elementos que tiene que contener una competencia: es la acción, objeto y condición de calidad. El verbo gestionar. ¿Qué vamos a gestionar? Recursos financieros y físicos. La condición de calidad es bajo requerimiento de los procesos empresariales y de los negocios. Entonces, la competencia como tal cumple con los tres elementos básicos para la formulación de una competencia y quedaría de la siguiente manera: gestionar los recursos financieros y físicos acordes con los requerimientos de los procesos empresariales y posibilidades de los negocios. Entonces, vamos a ir y orientarnos al trabajo siguiente. Hasta ahora hemos utilizado la inteligencia artificial para generar lo que sería el diseño curricular de forma descriptiva de una actividad, una temática que es acorde a nuestra formación profesional. El trabajo ahora corresponde en llenar esta matriz, porque ahora ya hemos llegado a la elaboración del contenido. En la unidad 2 hablamos de cómo estructurar un módulo. Un módulo no está suelto, esto es una secuencia coherente, lógica, didáctica que lleva a completar la competencia formulada inicialmente. Entonces, bajo ese criterio vamos a tomar un ejemplo de uno de nuestros compañeros que es del área legal y, bueno, tenía observaciones en su trabajo. Recordar que las observaciones a los trabajos presentados, la retroalimentación está en la plataforma, la publiqué, y todos los que no tienen la calificación de 15 tienen que revisar, porque ahí está la observación. En este caso, esta persona que es del área legal plantea va a realizar la aplicación de la normativa del derecho familiar en Bolivia. Entonces, como hemos explicado en el desarrollo del curso, tenemos competencias generales y competencias específicas. Valga la redundancia, la competencia general es de un área amplia, es decir, de toda la temática. Entonces, bajo ese criterio nos planteamos que como competencia general vamos a aplicar de manera crítica y ética. ¿Qué vamos a aplicar? Esto es el objeto, lo que habíamos hablado en la descripción. El objeto: aplicar de manera crítica y ética las normativas del derecho familiar en Bolivia. La finalidad, lo que hablábamos, la finalidad. ¿Para qué? Para asesorar y resolver conflictos familiares.
y la condición de calidad dentro del marco legal vigente. Entonces, cumple con los 4 elementos para formular una competencia. Esto es una competencia general, es decir, de toda la carrera, de toda la temática, pero esto se va desglosando en competencias específicas. Entonces, las competencias específicas ya van más puntuales, a algo muy puntual. Entonces, vamos a revisar los verbos. En la unidad 1 tenemos la taxonomía de Bloom. Y aquí podemos contar con los verbos que son correspondientes a los 3 tipos de saberes. El saber conocer y el saber hacer es aplicar. Y el saber ser puede ser tomado con cualquiera de los elementos, depende del planteamiento. Vamos al ejemplo. En este caso, este curso se está desglosando en competencias específicas. Cuando hablamos de aplicar, estamos indicando que ya conozco la normativa, ya la conozco y ahora voy a aplicar. Entonces, el contenido, los módulos tienen que tener una coherencia lógica con lo que es la competencia específica. En este caso, vamos. Voy a aplicar la normativa del derecho familiar. ¿Para qué? Para resolver conflictos relacionados con la familia. ¿Cuál es la condición de calidad en el marco legal vigente? Es decir, el derecho familiar en Bolivia tiene su propio marco legal vigente y además se toma en cuenta la equidad de género, derechos fundamentales de los involucrados en este proceso. Entonces, esta competencia es la misma, solamente cambia el verbo. Aquí indica describir. Vamos a la taxonomía de Bloom. En la taxonomía de Bloom, si buscamos el verbo describir, lo vamos a encontrar en tipo de saber conocer. Aquí está describir. Entonces, yo voy a tiquear aquí que esta competencia específica corresponde al saber conocer. ¿Por qué? Porque trabaja el saber conocer, el saber cognitivo, es a nivel de estudio. Yo para aplicar tengo que primero conocer. Y para conocer, si yo me aprendo lo que es el derecho familiar, estoy en toda la capacidad de, en una exposición, de escribir toda la normativa del derecho familiar. Ojo que hasta ahí estoy utilizando mi parte cognitiva, el estudio que es realizado sobre el derecho familiar. Estoy describiendo, estoy exponiendo el derecho familiar. Y el contenido que corresponde a esta competencia es la siguiente. Yo para poder describir la normativa del derecho familiar, tengo que haber pasado un módulo. En este módulo le coloco el nombre de Fundamentos y Normativa Legal del Derecho Familiar, cuyo contenido es la introducción al derecho familiar. Necesariamente yo, individuo que me estoy formando en la Facultad de Derecho y necesito conocer la introducción al derecho familiar. Dentro de esto tenemos estos conceptos, el concepto de naturaleza del derecho familiar, la importancia del derecho familiar, la relación con otras ramas del derecho, porque existen diferentes tipos de derecho, civil, penal, administrativo, constitucional, pero yo me tengo que orientar a conocer, a desarrollar el saber conocer de esto. El marco legal obviamente lo tengo que también memorizar, conocer, la Constitución Política que hace referencia sobre el derecho familiar, el Código de Familia y el proceso familiar. Entonces, aquí yo estoy trabajando el saber conocer. Necesariamente para ser competente necesito desarrollar el saber conocer. Una vez que yo desarrollo esto, y como verán, este módulo 1 es correspondiente al verbo describir, que corresponde a la taxonomía de Bloom de saber conocer. Primero conocemos. Ahora nos vamos a ir al módulo 2. En el módulo 2 tengo ya estrategias litigantes. Entonces, y aquí ya es un verbo de aplicar. Entonces, aplicar ya es un verbo de orden superior. Si lo buscamos aquí, está dentro de lo que es de orden superior, aplicar, analizar, aplicar, y vamos a tiquear que esto corresponde al saber hacer, porque estamos aplicando. Ya tenemos la base teórica. Ahora vamos a aplicar. ¿Cómo vamos a aplicar? Con herramientas prácticas y casuísticas. Es decir, vamos a analizar otros casos que se han dado. Interpretación de... Una vez que nosotros entramos a un proceso
en diferentes procesos en el ámbito legal se genera la jurisprudencia, es decir, cómo se ha solucionado ese conflicto familiar. Y esas resoluciones de un juez competente se convierten ya en casos validados y nosotros tenemos que utilizar qué estrategias se han utilizado para llegar a un buen puerto en el derecho familiar, es decir, para ganar un caso, valga la redundancia. Y redacción de documentos legales familiares. Entonces, como verán, en este caso ya es más de técnicas y estrategias litigantes para aplicar la normativa del derecho familiar en Bolivia. Inicialmente hemos conocido y obviamente esta competencia específica corresponde al saber conocer y también al saber ser puede corresponder a dos tipos de saberes. ¿Por qué al saber ser corresponde? Porque aquí me indica, respetando el marco legal vigente, la equidad de género que corresponde al saber ser y los derechos fundamentales que son los derechos humanos. Entonces, cuando nosotros nos enmarcamos en los valores de los derechos humanos, de la equidad de género, obviamente corresponde al saber ser. Una competencia específica puede integrar dos tipos de saberes o incluso los tres. En este caso, describir ya es tácitamente que el saber conocer está escrito aquí. Primero es describir el saber conocer y el saber ser. En este caso, en aplicar es el saber hacer, porque ya tengo estrategias litigantes, y también el saber ser, porque también estoy indicando en el marco de equidad de género y derechos humanos fundamentales, derechos. Entonces corresponde a estos dos. Nuestras competencias deben responder, o al menos deben responder a los tres tipos de saberes. Pero una competencia específica puede responder a un tipo de saber y a dos tipos. Este saber conocer, en este caso de aplicación, es implícito, es decir, cumpliría los tres criterios, porque ya estás aplicando, ya conoces esto. En este caso solamente conoces y te marcas en rasgos de valores axiológicos. Entonces, el trabajo consiste en eso. Dentro de esta unidad didáctica están descritos estrategias y técnicas didácticas. Una estrategia y una técnica didáctica son diferentes. Las estrategias son más complejas. Para este caso de aplicación, ustedes deben revisar la unidad 1, donde nos indica en qué corresponde cada estrategia. Por ejemplo, hablaba hace un momento yo, para desarrollar estrategias y técnicas, necesariamente tengo que revisar casos anteriores, casos donde ha habido litigantes a nivel familiar y cómo han resuelto. Entonces tengo que analizar los casos que se han dado. Puedo utilizar como estrategia didáctica también el aprendizaje basado en problemas. Evidentemente, los problemas familiares, valga la redundancia, son problemas. Entonces yo, como profesional del área legal, tengo que utilizar aprendizaje, plantear a mis estudiantes un caso, un problema, y que ellos en base a eso analicen y vean qué estrategias van a proponer para solucionar el caso. Eso es aprendizaje basado en problemas. Y el método de Kolb, que es precisamente, básicamente igual en aspectos en experiencias de la vida real. Entonces, estos tres son estrategias que responden a este contenido y que responden a esta competencia específica. Veamos el análisis del módulo 1. Esto, por orden de jerarquía, habría que cambiar. Solo es para ejemplo, esto debe ir arriba. ¿Por qué? Porque primero desarrollamos el saber conocer. Aquí la evaluación, cuando hablo de conocer los fundamentos legales, la introducción al derecho familiar, conocer el marco legal, es decir, aprender todo este contenido teórico. Es decir, nosotros grabamos en nuestra memoria el contenido relacionado a la competencia específica del saber conocer a través de esta competencia específica, y para esto aprendemos todo este contenido que es convertido en un módulo. Entonces, para este contenido determinamos estrategias y técnicas didácticas que están descritas en la unidad 2. Entonces, eso básicamente es el trabajo. La IA, en este caso, ayudó bastante a definir el contenido de este trabajo y corregir la competencia. Entonces, es fundamental que nosotros lleguemos a utilizar, en este caso, ChatGPT le indica a la compañera de este trabajo que debía corregir la competencia porque debía contener mínimo los tres elementos fundamentales: verbo, objeto, finalidad y la más importante, condición de calidad.
Entonces, el prompt o la instructiva que yo le doy a ChatGPT fue la siguiente. Elabora una competencia educativa sobre derecho familiar en Bolivia que integre verbo, objeto, finalidad y condición de calidad. Y esto me generó la IA. Aplicar normativas de derecho familiar, lo que está en el cuadro. Y aquí me desglosa la competencia. El verbo, como hemos indicado, no pueden existir dos verbos. Entonces, por eso se han subdividido en dos competencias específicas. Porque una acción es analizar y otra diferente aplicar. Entonces, la inteligencia artificial sí tiene ciertas limitaciones, pero nosotros las podemos mejorar para tener un resultado óptimo en nuestros planteamientos en el diseño curricular, el objeto, la finalidad y la condición de calidad. Entonces, estos son los resultados del